Ahora le voy a entregar la palabra a la doctora Marta Báez. Hay muchas preguntas todavía sobre esteroides y creo que nuestros colegas, los obstetras, nos van a dar una perspectiva muy interesante y van a poder contestar muchas de estas preguntas. Entonces, la doctora Marta Báez, por favor, puedes comenzar con la presentación de los expositores. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Después de esta excelente presentación de la primera parte del módulo, de la primera parte del simposio donde nos dedicamos a la parte neonatal, y ahora que continuamos con nuestra parte obstétrica, nuestras mentes estén activas. Ha estado excelente el simposio, muchas gracias a todos los participantes. Creo que pues se han ido cumpliendo las expectativas de contestar las preguntas que obtuvimos en las espinas de pescado que les mostró Mario. Bueno, yo soy Marta Báez, soy pediatra neonatóloga y epidemióloga clínica de la Universidad del Bosque y actual fellow de la maestría de epidemiología clínica en Canadá, y he estado trabajando y soy neonatóloga de la clínica del Country y he tenido pues la gran ventaja de haber trabajado con la doctora Hoyos desde que era estudiante, después durante todo el tiempo de mi residencia, mi entrenamiento en neonatología y ahora pues como neonatóloga de su grupo. En el comité de investigaciones, Mario Rojas y yo pues hemos contado con el apoyo de la parte directiva de la Asociación Colombiana de Neonatología de ASCON con Adriana Ballesteros y toda su junta directiva. Hemos tenido también el apoyo del comité de ética con Azucena Niño, el apoyo del Ministerio de Salud con Mónica Castro y todo pues el apoyo actual con el que estamos trabajando con todo el grupo de ginecobstetricia de las diferentes instituciones y de las diferentes pues sociedades científicas. La red neonatal y el grupo de investigación de la Asociación Colombiana de Neonatología se ha unido a EPIC Latino. EPIC Latino es una red de datos en el que todos los templates que teníamos de la red neonatal canadiense fueron traducidos al español, y en esta se puede ingresar todos los datos desde factores perinatales, todo desde la parte materna y toda la parte neonatal. Esta está traducida al español y el ingreso a esta red neonatal no tiene ningún costo, así que las personas que estén en este momento acá en la conferencia y quieran ingresar pueden comunicarse con nosotros para ayudarles a hacer el ingreso. Esto ofrece la ventaja que nosotros podemos compararnos porque cada unidad tiene una letra. Por ejemplo, si mi unidad es la letra C, yo puedo compararme con el resto de unidades, pero pues no sé, obviamente hay la confidencialidad de la información y no sé cuáles son las otras unidades. Pero sí puedo hacer y mirar en qué cosas estoy por debajo del promedio o por debajo de otras unidades para mirar qué están haciendo ellos y poder mejorar la parte de calidad de mi unidad. Y al contrario, en los que yo esté por encima del promedio puedo compartir lo que estoy haciendo. Entonces, quiero pues comentarles que dentro del comité de investigaciones en este momento ya estamos unidos con EPIC Latino para que las personas que quieran ingresar lo puedan hacer, y estamos pues también haciendo la recolección de datos para hacer todo lo de la red neonatal colombiana. EPIC Latino en este momento tiene, pues en el informe que se hizo del año pasado, tenía 33 unidades de recién nacidos, de las cuales 13 eran de Colombia. Podemos ver claramente que el 39% de las unidades que pertenecen a EPIC Latino son de nuestro país. Y durante este año, por intermedio del comité de investigaciones, hay aproximadamente 10 unidades, hay 5 que ya ingresaron y hay 5 que están en el proceso de ingresar, para tener todos una base de datos fidedigna y poder estar comparándonos especialmente con unidades de países que están en vía de desarrollo, porque en EPIC Latino tenemos pues 6 países, Ecuador, México, Argentina, Perú, Curazao y Colombia. Entonces podemos compararnos. Todo esto pues nos ayuda a que continuemos con toda la parte de investigación. Ya después de haber comentado todo esto, pues seguimos con todo lo que encontramos en el proyecto Vinco que organizamos, y pues vimos cómo ya Mario nos presentó los resultados y encontramos pues varios puntos dentro de los que tenemos como planes de mejoría de la calidad, pero definimos que tal vez el primero en el que deberíamos actuar era pues en incrementar el uso de los esteroides antenatales. Por esta razón empezamos a hacer los ciclos, y siguiendo los lineamientos de Norteamérica, tanto de Canadá como después de Estados Unidos, esto siempre se recomienda que se haga un solo ciclo a la vez para evitar que pues se confundan o no se puedan llegar a los objetivos que se tienen. Igual pues este es el primer ciclo que hacemos aquí dentro de toda la red colombiana neonatal que tenemos, y por eso empezamos con este. Ya Mario les mostró cómo se están haciendo los ciclos de planear, hacer, estudiar y luego pues actuar. En este momento estamos en la segunda fase en la que estamos haciendo, y el primer punto que tomamos
fue hacer este simposio de los esteroides antenatales porque, como ustedes vieron, las espinas de pescado mostraban que había muchas dudas en cuanto a cuál era la guía, cuándo colocarla en situaciones especiales, qué pasaba con el recién nacido. Entonces, contestando esas preguntas es que hemos generado las conferencias de este simposio, inicialmente la parte neonatal, y ahora pues tenemos dos expositores que nos van a ayudar a contestar las preguntas que obtuvimos de todo esto que se hizo en el proyecto Vinco. Recuerden que ahí tenemos información de 16 unidades de recién nacidos, tenemos 7 ciudades y 6 departamentos, que aunque esto fue un muestreo por conveniencia porque realmente ingresaron solamente pues las personas que voluntariamente lo quisieron hacer, sí podemos decir pues que tenemos varias ciudades, varios departamentos y que tenemos instituciones tanto privadas como públicas, y podemos decir que pues esto fue como un Photoshop del país de lo que pasó en ese momento y nos da el punto para arrancar nuestros proyectos de mejoría de la calidad. Obviamente nosotros decidimos hacerlo sobre los factores de riesgo que pueden ser modificables, porque hay muchas cosas que uno diría hay factores de riesgo que no podemos modificar por diferentes razones. Y por eso decidimos empezar con este primer grupo. Dentro de las preguntas que tenemos para esto, y que era la pregunta más frecuente que nos hicieron varios integrantes, aquí incluimos sistema de salud de primero, segundo y tercer nivel, y algunos pues que se llaman ahora de cuarto nivel. Entonces, algunas personas, especialmente en los primeros y segundos niveles, nos hacían la pregunta de en qué momento se debería desembarazar a una materna. Y otras personas nos decían que querían pues como que les aclararan un poco las dudas sobre las guías actuales. Recordemos que cuando hay una guía que ha sido realizada por un comité científico, académico, una guía que ya está hecha, pues no vale la pena que una institución o una entidad empiece a hacer otra guía. Uno puede adaptar o adoptar una guía, y para esto pues está el instrumento AGRI con el que se pueden utilizar las guías. En este momento vamos entonces a darle, tenemos hoy dos personas del grupo de obstetricia, los dos son médicos ginecobstetras, especialistas en medicina materno-fetal, y ellos pues nos van a contestar estas preguntas. Las dos primeras preguntas las va a contestar el doctor Mauricio Carrillo, que es médico ginecobstetra de la Universidad del Bosque, es especialista en medicina materno-fetal de la FUCS, de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, y es epidemiólogo clínico de McMaster en Ontario, Canadá. Él nos va a contestar las dos primeras preguntas. La primera de estas preguntas es en qué momento se debe desembarazar a una materna, y la segunda, pues, cuáles son las guías. Y después pasaremos a la siguiente pregunta con nuestro segundo expositor. Muchas gracias al grupo de obstetricia por su colaboración en este simposio. Doctor Carrillo, puede empezar. Gracias. Muchas gracias por la invitación a este evento. Bueno, les quería de pronto complementar algo con lo del módulo neonatal, donde se habló de los metaanálisis, los estudios, y tal vez decir que en algunos de estos metaanálisis puede hacerse algunas cosas que se llaman metaregresión, que es hacer como estratificar los resultados para que esto nos ayude a que los resultados sean un poco más exactos. Es decir, si nosotros vemos que los intervalos de confianza estaban muy grandes, como pasaba en algunos de los metaanálisis que ya se presentaron y lo que va a pasar en los metaanálisis que vienen a continuación, una segunda parte de estos metaanálisis es hacer la parte que se llama metaregresión, que es decir, es estratificar ese grupo de pacientes, por ejemplo, por edad gestacional, por cualquiera de los factores que yo crea que son los que hicieron que fuera como tan grande ese intervalo de confianza. Y así, en algunas oportunidades, pues podemos encontrar otros datos que también nos pueden ayudar. Entonces, ese es un punto que tenemos que tener claro cuando analizamos los metaanálisis. Bueno, muchas gracias por la invitación nuevamente. Nos han invitado a hablar acerca de unos conceptos nuevos que aparecen en los últimos años acerca de cómo se define el parto pretérmino y el parto a término y cómo esto está impactando en la salud perinatal, en la salud materna, en tanto morbilidad y mortalidad materna y perinatal. Entonces, hemos hecho una revisión. Este es mi conflicto de intereses, no estoy vinculado con ningún tipo de industria farmacéutica y el producto de lo que presentamos acá es revisión del equipo en el cual yo estoy involucrado.
la unidad materno-fetal de la Fundación Santa Fe. Muchas gracias. Quería mencionarle que hay 4 conceptos en mi punto de vista que están actualmente impactando la salud materna y perinatal y el manejo sobre todo del parto pretérmino y el parto a término como lo hemos venido conociendo de tiempo atrás. Estos 4 conceptos son, como los ven ustedes ahí, la definición obstétrica de edad gestacional, que al parecer pareciera que fuera una fácil deducción de la edad gestacional en el control prenatal, pero que impacta muy fuertemente en el resultado perinatal, ya que la fecha probable de parto puede modificarse por bastantes días, incluso semanas, y puede generar confusión y de pronto puede generar alteraciones en edad gestacional corta o en edad gestacional prolongada que hacen que nuestros neonatos entren a unidad de cuidado intensivo neonatal. Y el otro concepto es que el parto a término ha sufrido una serie de estudios y análisis porque se trata de la edad gestacional a término de unas semanas bastante interesantes, como un poco heterogéneas. Si decimos que el término es entre 37 semanas y 0 días y 41 semanas y 6 días. Y si incluimos las 42 semanas como edad gestacional post-término, estamos hablando casi de 6 semanas en las cuales tradicionalmente habíamos manejado estos neonatos y estos fetos como a término y ya. No hay diferencia entre el de 37 y el de 40 o el de 41, digamos que en un término general. Sabemos que sí hay diferencias, pero los estábamos manejando como a término y que pues ya siendo 37 podemos tranquilamente y libremente desembarazar. Vamos a hablar un poco de eso. El tema de los corticoides antenatales que tradicionalmente nos han enseñado desde las 24 hasta las 34 semanas, estamos viendo que ese rango ha cambiado, que está cambiando, que tanto para en la semana 23 como para la semana 35 y 36 ya estamos viendo publicaciones acerca de que son útiles y que podrían mejorar o modificar los resultados perinatales. Tienen sus discusiones grandes, antes de semana 24, 23 y 22 semanas, tiene toda una discusión gigantesca que también he escuchado en las charlas anteriores, y lo mismo hacia adelante, pero no tanto por lo mismo de las 23 y 22 semanas, sino porque de todas maneras los corticoides antenatales no son inocuos y te generan alguna serie de casos especiales. Tiene ventajas, claro, tiene todo ese concepto que conocemos como madurez pulmonar, entre comillas, pero que habla de un estímulo positivo y de una madurez generalizada de toda la economía del cuerpo del neonato y de la fisiología del cuerpo del neonato. Pero hay unas alteraciones importantes que tienen que ver con hipoglicemia e hiperglicemia del neonato que toca tenerlas muy presentes. El otro concepto son los partos selectivos. En las últimas 3 décadas apareció la cesárea por solicitud materna, la cesárea electiva de los obstetras que en nuestro medio tienen una gran tendencia a producirse por múltiples factores y los partos selectivos, inducciones programadas desde las 37 semanas, que habla de un parto más liberal, pero que también nos ha traído un ingreso a la unidad neonatal importante de esos fetos que se obligan a nacer a la semana 37, incluso 38, y que nos lleva a una sorpresa muy grande cuando los encontramos en la unidad neonatal. Y el tema de la vigilancia fetal, que hoy no lo vamos a tratar, pero que sí empata mucho porque la vigilancia fetal nos está apoyando en el momento del desembarazo de múltiples patologías obstétricas y no obstétricas que son maternas que complican la gestación, especialmente la monitoría fetal electrónica, el ultrasonido y su Doppler fetoplacentario y todo el concepto de asfixia que viene trabajándose con el tema de gases de cordón. Entonces me quiero referir rápidamente a los primeros 3 conceptos que he mencionado para poder hacer un análisis de lo que ha venido sucediendo históricamente y de lo que estamos abocados actualmente y por qué estamos tratando este tema.
El cálculo de la edad gestacional. Les mencionaba que clásicamente, históricamente, nos enseñaron la regla de Nigel, que pues se propuso hace muchos años, en donde se hablaba de que la última regla de la paciente se le sumaban 7 días y se le restaban 3 meses y obteníamos la fecha probable de parto, o lo que es igual, sumarle 3 días, 7 días a la última regla y sumarle 9 meses posteriormente. Se ha visto claramente ya después del advenimiento del ultrasonido en sus últimas tecnologías que la última regla tiene grandes dificultades en el sentido de que no es tan exacta como creíamos, que hay una gran dificultad en que sea confiable, de que hay unos ciclos que no son tan regulares como creemos, y el hecho de que muchos embarazos no son planeados y no están específicamente pendientes los padres de este ciclo, y hay múltiples estudios que hablan de que hay un error de más de 7 días cuando nos apoyamos en una última regla en general. Entonces, se ha estudiado esto múltiples veces, hay varias publicaciones y he traído el Comité Opinion que saca el Colegio Americano de Ginecólogos y Obstetras en el año 2014, en donde pone unos puntos muy claros para calcular la edad gestacional, en donde dice lo más exacto, lo más acercado a la realidad de edad gestacional en un feto, se puede dar por el ultrasonido del primer trimestre. Y este ultrasonido del primer trimestre tiene 2 características. Si se ha hecho antes de las 8 semanas, tiene un margen de error de 5 días, y si se ha hecho hasta las 13 semanas y 6 días de ecografía de detalle, especialmente, tiene un margen de error de máximo 7 días. Entonces, los diferentes sitios, las diferentes unidades, los diferentes obstetras asumen, o por lo menos en nuestra unidad, nosotros trabajamos con la edad gestacional que reporta la ecografía de tamizaje y la comparamos con la edad gestacional que nos reporta la última regla de la paciente, y hacemos una conciliación y miramos qué está sucediendo ahí. Si hay más de 7 días, por ejemplo, para una ecografía de tamizaje y una última regla, entonces claramente la última regla no nos sirve, y si es más de 5 días de un embarazo temprano, menor a 8 semanas, también nos acomodamos con la ecografía. Hay otras alternativas también, porque la tecnología de reproducción asistida también está presente y los fetos in vitro están apareciendo cada vez con más frecuencia. Entonces, en reproducción, este comité menciona que cuando tenemos una paciente que ha sido transferida, contamos, si vamos a usarlo con un software o con una aplicación o en el equipo de ultrasonido, debemos contar con la edad del embrión que él representaba y la fecha de transferencia para calcular la fecha probable de parto. Si lo estamos haciendo manualmente en la cabeza o manualmente en el papel de la historia clínica, lo que hacemos es poner la edad del embrión y sumamos 14 días, que son lo que más o menos se calcula, está propuesto como cálculo para poder generar la última regla y así calcular la fecha probable de parto. Para nosotros es supremamente importante la fecha probable de parto, porque la fecha probable de parto nos establece un punto de corte en donde podemos tener claramente establecido desde qué día consideramos a término ese feto, desde qué día se considera postérmino o postfechado después de la fecha probable de parto. Y hay que hacer una concertación con los papás, con la mamá sobre todo, para que ella lleve las cuentas igual que nosotros las llevamos, porque sucede que a veces las cuentas de la madre van por un lado y las cuentas del obstetra van por el otro. Entonces, este tema es supremamente álgido para poder calcular la fecha probable de parto, y de ahí se desprende hacia atrás las 3 semanas que podemos considerar como a términos tempranos, a término completo y postérminos. Y claro que más aún atrás los pretérminos tardíos entre 34 y 36 semanas. Entonces,
¿Desde cuándo aparece la necesidad de hablar de a término temprano y pretérmino tardío? Por allá en el año 2005, el grupo de pediatras que hacen parte del Instituto Nacional de la Salud Infantil y del Desarrollo Humano en Estados Unidos, en Bethesda, empezó a darse cuenta que hicieron unos análisis del 2003 en Estados Unidos, donde encontraron más o menos un 12.3% de embarazos pretérmino que había incrementado hasta en un 31% desde 1981. Y se dieron cuenta que la mayoría, más del 50% de estos pretérminos correspondían a unos pretérminos especiales que se documentaban en esa época como cerca al término, que se encontraban entre las 34 y 36.6 semanas. Y empezaron a analizar ese tema, hicieron una reunión a finales de 2005 y encontraron que era un grupo de recién nacidos con una patología muy particular que estaba básicamente dada por el disestrés respiratorio, era lo predominante, aunque habían otros tipos de patologías como inestabilidad térmica, hipoglicemia, kernicterus, apnea, convulsiones y problemas para la alimentación, pero que se dieron cuenta que el punto clave ahí era el problema respiratorio del neonato. Tenían mayor uso de ventilación, de soporte ventilatorio, mayor ingreso a unidad intensiva neonatal, y entonces establecieron o salió de esa reunión que se publicó en esta referencia de Pediatrics del 2006, el concepto de pretérmino tardío. Eso lo acuñaron los pediatras, no los obstetras. Nosotros recibimos ese concepto de pretérmino tardío y lo estamos adaptando a nuestros pretérminos que estamos manejando entre 34 y 36 semanas. Pero también entonces aparece en literatura, de ahí de esa publicación del 2005-2006, empiezan a aparecer en todos los países desarrollados gran cantidad de literatura que habla de situaciones similares a las que ocurrieron en Norteamérica, y empieza a aparecer también publicaciones, también estimulados porque se llegó a algunas publicaciones a decir que el de 36 y el de 37 se comportaban casi de la misma manera, y entonces un grupo nuevamente del mismo Instituto Nacional de Salud Infantil y del Desarrollo Humano allá en Bethesda dijo, bueno, entonces ahora hagámosle un análisis a los de 37 semanas. Y se dieron cuenta que era un importante grupo a término de 37 hasta 42, que era bastante heterogéneo, como lo menciona ahí la publicación de 2011 en el Journal Blanco de Ginecología y Obstetricia, en donde ellos deciden hacer comparaciones. ¿Qué pasa con el que nace en las 37 semanas? ¿Qué pasa con el que nace en las 38 semanas? El de las 39, el de las 40 y el de las 41. Y analizan, se van a libros del Instituto Nacional de Estadística en Salud de Estados Unidos y miran desde 1995 hasta el 2006, 46 millones de nacimientos, y encuentran lo siguiente, encuentran que el neonato de 37 semanas tiene mucha mayor tasa de mortalidad, aquí solamente están mirando mortalidad, que el de 38, y que el de 38 tiene mucha más tasa que el de 39. Y entonces se dan cuenta que hay como 3 grupos especiales ahí, que son el de 37.0 hasta 38.6, el de 39.0 a 40.6 y el de 41.0 a 41.6, que se comportan de una manera muy similar, y que el de 37.0 a 38.6 tiene unos comportamientos no totalmente, pero sí muy parecidos a los de 34 a 36 semanas también. Por lo tanto, el Colegio Americano de Ginecólogos y Obstetras en el 2013 saca su comité de opinión, donde dice, bueno, vamos a redefinir el embarazo a término y vamos a decir que de esas 5 a 6 semanas que se consideraban término, tenemos unos diferentes desenlaces en esos grupos, básicamente en 3 grupos, que esos desenlaces
sobre todo el primer grupo, el de pretérmino temprano, muy asociados a problemas neonatales respiratorios de patología pulmonar fetal y neonatal, y que sacan entonces la siguiente propuesta, que se debe llamar parto a término temprano cuando el neonato está entre 37 y 38 semanas y 6 días. Parto a término completo entre 39 y 40 semanas y 6 días. Parto unos 6/7 y el postérmino más de 42 semanas. Y entonces dicen que el parto término temprano tiene más problemas neonatales de patología respiratoria, que se debe evitar el parto electivo en embarazo a término temprano, que el término completo es el mejor momento para el desembarazo, siempre y cuando no se tenga alguna patología obstétrica o materna que así lo indique antes, que el término tardío se puede también presentar, pero que debe requerir una vigilancia fetal muy importante por encima de las 41 semanas y que no tenga ningún tipo de patología asociada para llegar hasta allá. Y el postérmino, pues que definitivamente debe ser desembarazado. Pero también aparece entonces el tema que ya tenemos parto, pero ¿qué pasa con la cesárea electiva? Les mencionaba que la liberalidad del parto actual pues hace que se programen cesáreas selectivas desde las 37 semanas y entonces este mismo instituto que les menciono y el Colegio Americano de Ginecólogos Obstetras se ponen en la tarea de averiguar qué pasa con la cesárea electiva en esas fechas. Y entonces hacen un estudio desde el 2009 en donde hacen una corte consecutiva y utilizan 19 centros afiliados en Estados Unidos que reportan alrededor de 24,000 cesáreas selectivas y que, viniendo todos los criterios de inclusión de este estudio, más o menos se analizan 13,000 pacientes y empiezan a comparar qué pasa con los de 39 semanas y qué pasa con los anteriores, con los de 37 y 38 semanas. Y como se ve en la tabla, analizando los desenlaces de patología respiratoria neonatal, admisión a unidad de recién nacidos, uso de soporte ventilatorio, hospitalización mayor a 5 días, se dan cuenta que el que nace con 37 semanas en cesárea electiva tiene 2.1 más probabilidad de tener patología con los desenlaces mencionados, mientras que el que nace con 38 semanas electivamente por cesárea tiene 1.5 meses más probabilidad de tener esos desenlaces desfavorables. Entonces, esta publicación también soporta la idea de que el neonato que cursaba con 37 a 38 semanas y que fue desembarazado electivamente sin una indicación médica clara, pues tenía algunas desventajas con respecto a los que nacen en 39 y más. Aparece entonces la publicación del Comité Opinion 561 que habla de qué pasa cuando los embarazos de término temprano se desembarazan sin indicación médica y pues se da cuenta que como lo menciona la tabla que ellos reportan ahí, el disestrés respiratorio, la taquipnea transitoria, el uso de ventilador, la neumonía, la falla respiratoria, la inclusión a unidad de cuidado intensivo neonatal, la hipoglicemia, el Apgar bajo y la mortalidad neonatal son mucho más evidentes desde las 34 hasta las 38 semanas, como se ve en la tabla 1, en donde a las 34 semanas la mortalidad neonatal está reportada en 7,1 y a las 38 en 1,0 y a las 39 está en 0,8. Y que progresivamente, si arrancamos desde 34 a 35, a 36, a 37 y a 38, siguen existiendo números no tan buenos como los que sí reportan las 39 y 40 semanas. Entonces, el parto electivo antes de la semana 39 sin indicación materna no es recomendado.
Para algunas patologías, el parto electivo en pretérminos tardíos o términos tempranos es el apropiado, pero no es la regla general. Las diferencias entre el parto de las 37 y 39 semanas son suficientemente consistentes, son suficientemente grandes y significativas durante los últimos años para soportar esta afirmación y tiene una evidencia alta. Entonces, termina apareciendo en este año, febrero de este año, después de todo este trayecto desde el 2005 hasta el 2021, en este tópico, las recomendaciones para hacer un desembarazo médicamente indicado en los partos pretérmino tardíos y en los partos a términos tempranos, en donde claramente vuelven y retoman la definición de parto pretérmino tardío y a término temprano. Se hacen las recomendaciones del momento del parto, se hacen las discusión de las diferentes patologías maternas que lo involucran y qué podríamos hacer con los corticoides antenatales. ¿Sí? Entonces, esta última publicación de hace 6 meses, pues reúne los conceptos que han cambiado, lo que mencionaba yo al comienzo de la presentación, en donde tenemos clásicamente el parto pretérmino y el parto a término. El parto pretérmino actualmente tiene un rango que va más o menos desde las 23 hasta las 36 días, pero que ahora tenemos un subgrupo ahí que habla del parto pretérmino tardío entre las 34.0 y las 36.6. Y el parto a término, como lo hemos mencionado, tenemos un término temprano que es de las 37 a 38.6 y vienen otros dos definiciones de a término completo que va desde las 39 a las 41.6 y el postérmino que va de las 42 en adelante. Y estos dos grupos tienen similares patologías de pretérmino tardío y a término temprano, similares patologías respiratorias, la mayoría con diferentes severidades, necesitan frecuentemente corticoides antenatales y tienen una mejor sobrevida con mejores secuelas que los pretérmino debajo de las 34 semanas. Pero que eso está un poco impactado por la patología materna y la patología obstétrica que los complica. Entonces, esta publicación dice que lo ideal es posponer el parto hasta las 39 semanas. Si existe una indicación obstétrica o médica del parto temprano, no es una opción esperar hasta las 39. ¿Cuáles son esas indicaciones? Pues ellos definen 4 grandes grupos de problemas que pueden afectar la continuidad del embarazo, que son las condiciones uterinas y placentarias, las condiciones fetales, las condiciones maternas y las condiciones obstétricas, que ya las vamos a revisar rápidamente. Que en el caso del parto pretérmino tardío se recomienda la administración de una dosis de corticoide antenatal al menos 7 días antes del parto si no ha recibido corticoides antenatales previamente, pero que esa administración no debe ser la causa de la demora del parto que se puede presentar por esta paciente si está en riesgo la vida del neonato o de la madre o de ambos, y que definitivamente no se recomiendan los partos selectivos antes de la semana 39. Las condiciones uterinas y placentarias pues son la placenta previa y la placenta ácreta. Aquí es muy importante para nosotros la placenta ácreta porque nos genera una gran cantidad de morbilidad y mortalidad materna y es uno de los grandes temores que tenemos con la alta tasa de cesáreas que tenemos actualmente y las cesáreas repetidas que tenemos. Entonces, la recomendación clara ahí es desembarazar este tipo de pacientes a las 34 o un poco más si la paciente y el cuadro clínico lo permite. Obviamente todas estas recomendaciones son generales, pero la individualización de cada una de ellas se tendrá que tener en cuenta. Pero en el caso de la placenta ácreta, a las 34 ya estamos tratando de pensar en desembarazar y estamos haciendo el soporte de corticoides como lo está recomendando la guía. Otra que es también muy interesante es el antecedente de miomectomía. Es cada vez más frecuente la paciente que haya tenido cirugía uterina, que viene cursando con un embarazo y que también se recomienda tener un parto alrededor de las 37 a 38 semanas, que nos adelanta también un poco este tema.
En cuanto a condiciones fetales, pues tenemos múltiples. Tenemos el oligohidramios y el polihidramios, tenemos la restricción del crecimiento y el feto pequeño para la edad gestacional. Cuando es un feto pequeño para la edad gestacional que no tiene ningún compromiso hemodinámico, podemos estar desembarazando alrededor de las 37 semanas. Y cuando tenemos una restricción como tal, cuando el peso estimado fetal está por debajo del percentil 3 o la circunferencia abdominal está por debajo del percentil 3 o hay cambios hemodinámicos, empezamos a tener también una serie de dificultades que nos pueden llevar incluso a pensar en desembarazar un feto hasta en semana 30 a 32 cuando tenemos una arteria umbilical con un flujo diastólico reverso que nos puede generar una alteración fetal importante, una asfixia perinatal. Entonces, digamos que hay un espectro grande entre las 30 y 37 semanas, dependiendo de las características de este tipo de pacientes. En cuanto a los embarazos gemelares, importante ver que uno de los embarazos que podemos tener con alguna frecuencia, relativa frecuencia, es el monocoriónico y diamniótico, que está recomendado desembarazar desde las 34 hasta las 37,6, dependiendo obviamente de las características individuales de cada paciente, pero que ya desde las 34 se puede pensar en desembarazar si hay algún tipo de complicación por la placenta compartida. Y obviamente los embarazos monocoriales monoamnióticos que son raros, pero que los vemos con alguna regularidad, podemos estar pensando en embarazarlos desde la semana 32. Y cuando son más de 2 embarazos, cada manejo sí será individualizado. Para condiciones maternas relacionadas con la hipertensión, entonces la hipertensión crónica podemos tener desde una paciente muy controlada, sin medicamento, que podemos llegar desde una paciente que no tenga ningún tipo de medicación para la tensión crónica y está muy bien controlada, podemos llegar hasta incluso las 39 y 40 semanas cumplidas, pero a medida que la paciente reporta diferentes dificultades como que requiere medicamentos o que las cifras de tensión arterial son bastante difíciles de control, empezamos a disminuir en la gestacional y cuando tenemos hipertensión gestacional con cifras de tensión alta severas, podemos pensar incluso electivamente desembarazar después de semana 34. Esto claramente es si el feto nos da permiso y las condiciones maternas hasta ese tipo de edad gestacional, porque con frecuencia las preclámpticas severas pueden estar por debajo incluso de las 32 semanas. Pero en casos en que podamos manejarlo, podemos llegar hasta pensar de 34 en adelante. Las preeclampsias con criterios de severidad pudieran, aunque el manejo es controvertido, el manejo expectante, pudieran empezar también a pensarse en desembarazar desde las 34 y cuando están inestables o cuando son preeclampsias muy lejanas al término con fetos que no son viables, pues tampoco tan pronto esté estable la paciente, se deberá desembarazar, individualizado también. En diabetes gestacional también sucede algo similar. Si está controlada, podemos llegar hasta el término completo, pero si a medida que empezamos a encontrar dificultades con fetos comprometidos y con madres que tienen un estado metabólico no fácilmente controlable, podemos tener que decidir cosas antes de las semanas 36, porque la paciente esté incluso en un estado cetoacidótico hiperosmolar por la diabetes o porque el feto esté comprometido por el estado metabólico materno. Entonces, pudimos llegar hasta individualizar muy tempranamente el desembarazo en este tipo de pacientes. Con VIH positivo, pues cuando tenemos unas membranas íntegras y una carga viral mayor a 1000, se recomienda 38 semanas, pero cuando tenemos una paciente muy bien controlada, con una carga viral menor a 1000 y con una terapia de reemplazo de antirretroviral muy juiciosa, podemos esperar incluso hasta la semana 39 para desembarazar. Y en la colestasis intrahepática, lo que nos habla del daño hepático es los ácidos biliares libres, menores a 100 entre semana 36 y 39, y cuando el daño hepático está un poco más avanzado, no superar las 36 semanas.
Y las condiciones obstétricas, básicamente hablamos de la ruptura prematura de membranas pretérmino, manejo expectante solamente hasta la semana 34, evidencia suficiente para pensar que por encima de semana 34 no hay beneficio mayor. Y para la ruptura prematura a término, pues al momento del diagnóstico se debe optimizar todo para el desembarazo. Entonces, aquí, ¿qué recomendaciones aparecen en esta revisión? Que diferir el parto hasta la semana 39 no es recomendable si existe una indicación médica u obstétrica del desembarazo. Ya las hemos mencionado todas. En caso de un parto pretérmino tardío, un único curso de corticoides antenatales con betametasona es recomendado durante los 7 días previos al parto en pacientes que no recibieron corticoides previamente. El estudio de amniocentesis o pruebas de madurez pulmonar no son recomendadas para decidir el momento del parto según evidencia disponible, es decir, nosotros no debemos supeditarnos a tomar una decisión de desembarazar después de una amniocentesis para madurez pulmonar o de hacer algún tipo de estudio para madurez pulmonar, porque esto ya está suficientemente estudiado y no es requerido. El parto pretérmino tardío médicamente indicado no debe ser diferido por la administración antenatal de corticoides, es decir, que si estamos esperando los corticoides y la paciente se complica, no es necesario esperar a que se le administren, sino que se solucione el problema de la paciente y del neonato, y que no se recomienda un parto electivo sin indicación médica antes de las 39 semanas. Y la parte final de esta presentación es cuáles son los corticoides antenatales para la madurez pulmonar que se puedan usar o cómo se pueden usar por encima de las edades estacionales establecidas. Entonces tenemos 2017 la publicación del Colegio Americano de Ginecólogos y Obstetras, donde hacen todo el estudio y la revisión completa de las publicaciones existentes y se dan cuenta que hay siempre una gran cantidad de entidades, como las hemos mencionado anteriormente, que pudieran favorecerse después de las 34 semanas por su frecuencia y por la incidencia de la presentación de estas patologías. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Hacemos ciclos repetidos? ¿Hacemos dosis de rescate? Y bueno, entonces, para hacer todo este análisis, pues ellos siempre van a sus bases de datos o generan algún tipo de estudio con la cantidad de información que ellos tienen, que son bastante importante el número de pacientes que incluyen en cada publicación, y hacen una revisión de 17 unidades de medicina materno-fetal en todo Estados Unidos entre el 2010 y el 2015, y tratan de hacen un ensayo clínico aleatorizado, controlado, doble ciego, con placebo, que hacen comparación entre las pacientes que reciben entre 34 y 36 semanas 6 séptimos corticoides con los controles con los pacientes con placebo que no reciben esa medicación, obviamente cegada. Y estas pacientes, los criterios de inclusión, pues básicamente son que estén en trabajo de parto pretérmino entre 3 centímetros y 75% de borramiento, con ruptura de membranas, con parto electivo por algún tipo de alteración como la restricción del crecimiento, la preeclampsia, el oligohidramnios, y que esos partos se produzcan entre 24 horas y 7 días. Descartan las pacientes que están inestables, que tienen sangrado activo, que están con un feto en riesgo severo, que ya tenían corticoides previamente o que estaban con diabetes o con corionitis, que nos sesgaran los resultados. Y analizan entonces desenlaces como el uso de presión positiva continua en la vía aérea, al parto, el flujo de oxígeno por cánula por más de 2 horas continuas, el oxígeno suplementario con fracción inspirada de oxígeno al menos al 0.3 por más de 4 horas continuas, la respiración con membrana extracorpórea y la ventilación mecánica. Y después de hacer un análisis multivariado y de comparar los dos grupos, se dan cuenta que el grupo de estudio tiene una mejor desempeño al administrarse el corticoide antenatal comparado con el placebo, y que reporta una
significancia importante, pero que encuentran también un resultado no tan halagador, no tan importante, positivo, que es que hay también en el grupo de estudio mayor hipoglicemia del recién nacido que el grupo control, y que eso representó algún tipo de morbilidad también reportada. Ellos dicen que los pacientes con gestación entre 34 y 36 semanas 6 séptimos y alto riesgo de parto pretérmino entre 1 y 7 días al aplicar una dosis de corticoides antenatales de rescate puede ser útil, que deben estar con dilatación y deben tener borramiento para aplicar los corticoides, y no hacer un uso liberal de esos corticoides, sino cuando la paciente realmente se encuentra en un riesgo importante de parto pretérmino, que no se debe usar tocolisis para esperar completar esquema de corticoides, porque es incierto ese beneficio, y la tocolisis solamente se utilizará por necesidad clínica, que las pacientes con condiciones médicas descompensadas en este grupo de edad gestacional tienen todavía no unos números muy fuertes y que no recomiendan corticoides antenatales, y usar protocolos estandarizados para el manejo de la hipoglicemia neonatal con unidades recién nacidos, obstetricia y unidades recién nacidos tienen que tener ahí una comunicación muy fuerte para poder interpretar lo que está pasando a nivel metabólico neonatal por un paciente que haya recibido corticoides por encima de semana 34. Y cuando tenemos 37 semanas, que es el otro tema, entonces buscamos cuál es el metaanálisis más grande que hay alrededor del mundo. Está publicado por un grupo australiano en el Journal de Fetal Medicine, Neonatal and Medicine del 2017, en donde ellos administraron corticoides antenatales en embarazos no complicados por encima de la semana 37, para prevenir las morbilidades en pacientes que van a cesárea electiva. Y se hizo un análisis de alrededor de 59 publicaciones, en donde incluyeron 3 experimentos clínicos aleatorizados y controlados muy sólidos, que recogían alrededor de 2.740 pacientes, y miraron los desenlaces muy repetidos, los que hemos mencionado: riesgo de síndrome de dificultad respiratoria al recién nacido, riesgo de taquipnea transitoria al recién nacido y riesgo de admisión a la unidad recién nacido. Y entonces los forest plot que resultan de estos análisis pues muestran claramente cada uno de los resultados, que hay beneficio al administrar a las 37 semanas a un paciente que va para cirugía electiva, cesárea electiva, entre 37 semanas y 6 séptimos, la protección para síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido, para la taquipnea transitoria del recién nacido y para el ingreso a cuidados mínimos o intermedios del recién nacido. Entonces ellos hacen la recomendación de que existe evidencia que soporta mejor desempeño respiratorio de los recién nacidos que recibieron corticoides antenatales, que el mejor grupo que se desempeñó en embarazo a término con una dosis de corticoide antenatal de rescate antes de la cesárea electiva, 1 a 7 días antes de la cesárea electiva, fue el de 37 semanas 0 a 37 semanas 6 séptimos, que el recién nacido en término completo que recibió corticoides presentó más hipoglicemia, es decir, 39 y 40 semanas fue una complicación importante la hipoglicemia, que parece ser útil entre fetos de 37 a 38 semanas, y que, como lo hemos mencionado, el manejo conjunto con neonatología y el protocolo de manejo de hipoglicemia para casos de este tipo debe ser desarrollado conjuntamente. Entonces, todo esto nos muestra que la evolución de los corticoides antenatales va después de haber aparecido todo el tema de corticoides entre 24 a 34, estamos llegando a un tema de 35, 36 y hasta 37 semanas en estos casos seleccionados que hemos mencionado, y que la evidencia muestra hasta el momento, no solo la que mostré de Norteamérica, pero que me pareció muy consistente por toda la línea de seguimiento histórico que nos permite un solo grupo de trabajo analizar, pero es igual en la unidad, en las
sociedades europeas de medicina materno-fetal, en el Royal College, también reportan similitudes en todos los estudios que los corticoides antenatales para embarazos, para fetos pretérminos tardíos y a términos tempranos que van a necesitar un desembarazo electivo son muy útiles. Eso era lo que les tenía que comentar. Muchas gracias. Doctor Carrillo, muchas gracias por su excelente presentación. Vamos a pasar a la siguiente pregunta que nos va a ayudar el doctor Gustavo Salazar y después vamos a unir todas las preguntas. Vamos a continuar entonces con nuestro segundo invitado del grupo de obstetricia del segundo módulo de este simposio, con el doctor Gustavo Salazar. Él es médico ginecobstetra y especialista en medicina materno-fetal de la FUCS, de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. Doctor Gustavo, muchísimas gracias por colaborarnos en este simposio. Y la pregunta que él nos va a contestar, de acuerdo a lo que hayamos encontrado en las espinas de pescado, que muchas personas, especialmente las personas que pertenecían a primero y segundo nivel de atención en salud, querían saber, es que ellos se enfrentaban a diferentes situaciones. Por ejemplo, una patología específica materna, si la mamá tiene una diabetes, ¿qué hacer en esa situación cuando están indicados los esteroides antenatales? O cuando tenemos una corioamnionitis o una ruptura de membranas, en ciertas patologías específicas que fueron las que, digamos que las 5 principales que encontramos que tenían preguntas, fueron las que trabajamos con el doctor Gustavo. Entonces, esas son las que él nos va a tratar de contestar en este momento. Doctor Salazar, muchísimas gracias y podemos empezar su presentación. Bueno, muchísimas gracias a usted, doctora Marta, por la invitación, a todo el grupo de neonatos por esta oportunidad. Estoy muy agradecido por esto. Siempre tratar de compartir el conocimiento es algo muy bueno y con el fin de buscar la mejora, ¿no? Tanto para nuestras pacientes como para los bebecitos. Muchísimas gracias nuevamente por esta invitación. El tema de que me toca hablar el día de hoy es corticoides antenatales en situaciones especiales del alto riesgo obstétrico. Mi nombre es Gustavo Salazar, soy ginecólogo, especialista en medicina materno-fetal. Soy médico peruano, me formé aquí en la Universidad San Martín de Portugal. Posteriormente llegué a este hermoso país y hice mi especialización en ginecología obstetricia y actualmente soy miembro institucional del área de medicina materno-fetal y del departamento de ginecología de la Fundación Santa Fe de Bogotá. No tengo ningún conflicto de interés en esta charla, es algo netamente académico y para brindar todo el aporte científico y la evidencia que hay hasta el momento sobre esta información. Los objetivos de mi charla, como bien lo decía el nombre, es conocer la eficacia del uso de los corticoides antenatales en situaciones especiales de patologías que nosotros vemos el día a día, específicamente la ruptura prematura de membranas, el embarazo múltiple, la preeclampsia y restricción del crecimiento intrauterino, la diabetes, y creo que actualmente es de bastante relevancia tocar el tema de la infección por COVID-19. Esta charla es fundamental mencionar el logo de Cochrane, logo de las revisiones sistemáticas que todos nosotros conocemos, en donde, para conocimiento de todos ustedes, este logo es un logo en donde se evidencia una tabla de forest plot con 7 revisiones aleatorizadas, controladas, sobre el uso de corticoides en ciclos cortos en pacientes que tienen riesgo de parto prematuro en los próximos 7 días y que recibieron esta terapia como prevención de la mortalidad neonatal posterior al nacimiento. Desde 1972 y posteriormente el último estudio en 1991, y se dieron cuenta que el uso de esteroides antenatales podía disminuir entre el 30 y el 50% de la mortalidad perinatal, concluyendo que el uso de corticoides antenatales salva vidas y cómo no colocarlo en un logo de algo que nosotros utilizamos el día a día o los que realizamos por lo menos conferencias, siempre nos basamos
en publicaciones, revisiones sistemáticas, Cochrane y metaanálisis de estos mismos personajes. Para empezar a tocar ya el tema, vamos a hablar primero acerca de la ruptura prematura de membranas, y voy a tratar de ser muy breve y conciso con respecto a toda la evidencia que hay, que es el enfoque del tema en estos próximos 15 minutos. Lo que nos recomienda la Asociación Americana de Ginecología y Obstetricia es que el uso de corticoides antenatales en una paciente que tiene ruptura de membrana no va a desencadenar una mayor infección o un mayor riesgo, tanto materno o neonatal, si se aplica o no se aplica. O sea, esto va a ser independientemente de la edad gestacional. ¿Qué quiero decir? Que si la paciente tiene una ruptura de membranas, siempre y cuando no tenga una sepsis materna de por sí, la aplicación de corticoides antenatales no va a empeorar la situación. ¿Qué nos dice Cochrane en el año 2020 en esta revisión sistemática? Con respecto a los datos de muerte perinatal, vamos a ver que incluyen el estudio publicado en 1972, en donde les comenté que fue el primer metaanálisis de Cochrane, revisión sistemática. En este estudio concluyen con una heterogeneidad bastante baja y una diferencia estadísticamente significativa en esta tabla de forest plot, que el uso de corticoides perinatales ayuda significativamente a prevenir la muerte perinatal en los bebés que cursaron con una ruptura prematura de membranas. Si vamos a ver otro desenlace como la muerte ya neonatal, también tenemos que con una heterogeneidad baja y una P estadísticamente significativa en esta tabla de forest plot, el uso de corticoides neonatales también tiene un buen impacto en la prevención de la mortalidad neonatal. Cuando vemos el síndrome de dificultad respiratoria o la enfermedad de membrana hialina, también vamos a ver que en pacientes que presentaron ruptura prematura de membranas y fueron llevadas a terapia con corticoide, la heterogeneidad de los resultados es una heterogeneidad que permanece por debajo del 50%, siendo baja esta, y con una P estadísticamente significativa también a favor del uso de los corticoides en este tipo de población, incluyendo, como ya les había mencionado, los estudios que están desde 1972 hasta los últimos estudios de la Organización Mundial de la Salud publicados en el año 2020. Cuando vemos acerca de la hemorragia interventricular, los resultados también son extremadamente favorables, la heterogeneidad permanece baja y la P es estadísticamente significativa, siendo también el uso de esto favorable en pacientes con respecto a la prevención de hemorragia interventricular de recién nacido. Este es un artículo en el cual se incluyen la revisión de tres guías nacionales importantes, o bueno, en ese caso internacionales, que son guías que nosotros los ginecólogos obstetras utilizamos o las usamos o nos referimos, nos basamos en ellas el día a día. Una es la Sociedad Americana de Ginecología y Obstetricia, otra es el Royal College de Obstetricia y Ginecología, las guías NICE del Reino Unido, que son guías de práctica clínica en excelencia, y las últimas son las guías de Canadá. ¿Qué nos dicen estas guías o qué es la recomendación en pacientes con ruptura prematura de membranas? Entonces, lo primero es que las guías de Canadá y el Royal College nos dicen que a las pacientes que tienen ruptura prematura de membranas, entre las 24 semanas y las 34 semanas de gestación, se benefician de un ciclo único de corticoides. Desde las 24 semanas, ellos ya emplean el uso de corticoides antenatales como prevención de todos los desenlaces que ya conocemos y que ya han sido hablados durante todo el simposio de lo que pueden tener los bebés posteriormente a esto. Como lo mencionó el doctor Mauricio Carrillo, ya las guías americanas nos dicen que ya desde las 23 semanas se puede estar aplicando esta dosis de maduración pulmonar, independientemente de si la paciente tiene o no tiene ruptura prematura de membranas, sino cuando hay una inminencia de un parto pretérmino en los próximos 7 días. Creo que esto es muy importante, el enfoque que estamos haciendo en este simposio, de la importancia que tiene que tener el manejo o el enfoque multidisciplinario entre los pediatras, ginecólogos, neonatólogos, especialistas en medicina materno-fetal, médicos generales, en donde todo esto tiene que tener un manejo conjunto, definir qué tan viable es el bebé, qué tan apta está la unidad neonatal, a partir de qué edad gestacional, pero
siempre tiene que ser en conjunto con un manejo multidisciplinario con el fin de evitar el incremento de la mortalidad tanto materna o perinatal con lo que podríamos llevar. El Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos también nos menciona el uso de corticoides antenatales en pacientes con ruptura prematura de membranas desde las 24 semanas hasta las 6 días de gestación, lo cual es una recomendación también bastante favorable para este tipo de circunstancias. Entonces, creo que en base a lo de ruptura de membranas está bastante claro el beneficio que tiene la aplicación de corticoide antenatal para prevención de distintas complicaciones que puedan tener los bebés en el momento del nacimiento. ¿Qué es lo que se sabe de los embarazos múltiples o los embarazos gemelares? La misma revisión Cochrane del año 2020 nos menciona en cuando vamos a ver los desenlaces con respecto a la muerte perinatal, con una heterogeneidad que persiste baja y una P estadísticamente significativa, incluyendo estudios de larga data desde el año 1981 y 1972, que fue donde empezaron las revisiones sistemáticas con este tema, muestran que hay una disminución significativa de la muerte perinatal en niños de madres que recibieron manejo con corticoides antenatales. Cuando vamos a hablar también de la muerte neonatal, también hay una disminución estadísticamente significativa con una heterogeneidad baja en ese tipo de grupos. El tema del síndrome de dificultad respiratoria o la enfermedad de membrana hialina también se ve disminuida en este grupo poblacional en embarazos múltiples. Y también la hemorragia interventricular con una heterogeneidad baja y una P estadísticamente significativa en embarazos gemelares. ¿Qué es lo que sucede con esto? Realmente, a la actualidad se están haciendo distintos estudios. La parte de investigación con respecto a esta entidad sigue siendo de mucho estudio, de mucha importancia a largo plazo, porque lo que se menciona en algunos artículos, como el artículo del American Journal que estoy mencionando en esta diapositiva, es que los embarazos gemelares, un solo ciclo de corticoides antenatales, sí se asocia con una disminución en lo que es el síndrome de dificultad respiratoria de recién nacido. Sin embargo, lo que ellos vieron es que esto solamente se favorece cuando el parto fue entre los 2 y los 7 días de haber aplicado la maduración pulmonar. Entonces, ahí nos vienen bastantes dudas. El doctor Mauricio Carrillo ya nos aclaró en qué momento se pueden hacer refuerzos de maduración pulmonar, cuáles son las indicaciones de hacer refuerzo de maduración pulmonar, y que el uso de corticoides no debe ser pues algo totalmente desproporcionado. ¿Qué quiero decir? Ellos son muy claros en mencionar que cuando uno va a implementar una maduración pulmonar con uso de corticoides antenatales en pacientes con embarazo múltiple, tiene que ser cuando hay una inminencia de parto prematuro en los próximos 7 días y no más. Y la mención de esto es por lo mismo que ellos han visto en estos estudios, en los cuales los bebés que recibieron corticoides antenatales antes de las 7 semanas y fueron llevados posterior a los 7 días, 8 días, 2 semanas de embarazo, la eficacia del corticoide no fue la misma como si se hubiera aplicado antes de los 7 días. Motivo por el cual esta es otra recomendación de únicamente aplicar el uso de corticoides cuando hay una inminencia de que el parto pretérmino se vaya a dar en los próximos 7 días, específicamente en los casos de embarazo múltiple. Cuando ya vamos a hablar acerca de la enfermedad o de los trastornos hipertensivos, específicamente de preeclampsia, la misma revisión sistemática de Cochrane nos menciona distintas cosas. Me voy a enfocar netamente en lo importante del simposio, que es los desenlaces perinatales, sin hablar de cómo se comporta esta enfermedad con el uso de corticoides en sí, si se deteriora la enfermedad, si hay más trombocitopenia, desenlaces netamente maternos. No, el enfoque de la charla es netamente perinatal o neonatal, entonces a eso es lo que voy. Con respecto a los trastornos hipertensivos del embarazo, también todas las tablas mencionadas en estos flores plot son estadísticamente significativas, totalmente a favor del uso de corticoides antenatales en pacientes que tienen trastornos hipertensivos del embarazo, como preeclampsia y demás. Con respecto a
muerte neonatal, muerte perinatal y síndrome de dificultad respiratoria de recién nacido, todos estadísticamente significativos y con una heterogeneidad baja en todos los estudios. ¿Qué es lo importante de todo esto? También, como ya fue mencionado, individualizar el caso, riesgo-beneficio de las pacientes que cursan con preeclampsia con criterios de severidad, síndrome de HELP, estanto convulsivo, en donde no se beneficia la aplicación de maduración pulmonar por el riesgo de mortalidad materna perinatal. Entonces, cada caso debería ser individualizado. Sin embargo, en el contexto general de los trastornos hipertensivos del embarazo, toda paciente o todo bebé se beneficia de una aplicación de corticoide antenatal. El tema controversial hasta el momento siempre ha sido la restricción del crecimiento intrauterino. Traigo este artículo, que es un artículo viejo, en el cual empezó todo desde el año 2000, en donde dicen que de pronto la administración de corticoides antenatales sí reduce estadísticamente significativo la disminución reduce, mejor dicho, el síndrome de distrés respiratorio neonatal, la hemorragia intraventricular y la muerte perinatal. Eso fue en el año 2000. Pero ¿qué es lo que pasa? Comienzan a surgir muchísimas dudas con respecto a esto, porque dicen, pues esperemos, un bebé que venga con restricción del crecimiento intrauterino tiene una alteración hemodinámica. Hay de pronto un incremento de su gasto cardíaco, empieza a haber alteraciones en la flujometría Doppler, en lo que podríamos ver como la parte umbilical, el ductus venoso. Entonces, ¿qué es lo que se empezó a ver? Distintos grupos de investigación comienzan a decir que los corticoides son reguladores del tono vascular y que podrían tener un efecto perjudicial en el desarrollo cognitivo del bebé a largo plazo. Incluso grupos holandeses mencionan cómo hay cierta sospecha de apoptosis de células a nivel del hipocampo en bebés con restricción del crecimiento intrauterino que pueden haber sido llevados a terapia con corticoide antenatal como maduración pulmonar. En el año 2001, posteriormente a todo esto, este grupo en la Sociedad Americana de Ginecología y Obstetricia nos dice que el uso de corticoide antenatal, específicamente la dexametasona, resultó en pesos al nacer estadísticamente más bajos en comparación con los controles. Entonces, ya comienzan a haber muchas cosas en las cuales comienzan a salir dudas, ¿no? Primero tenemos que de pronto comienzan a salir más chiquitos de los ya chiquitos que vienen los bebés, y después también nos dicen que comienzan a haber problemas a nivel del desarrollo cognitivo a largo plazo. Entonces, pues, ¿qué es lo que está pasando? Sale este artículo posteriormente en el año 2019, en el cual hacen una revisión y ven que realmente el uso de corticoides, específicamente en patología de restricción del crecimiento uterino, no va a tener ninguna influencia con respecto a síndrome de dificultad respiratoria de recién nacido, hemorragia intraventricular o enterocolitis necrotizante. Entonces, este es un artículo que es relativamente nuevo, en donde todas las tablas de Forest Plot nos dicen que realmente no hay ninguna evidencia de cómo puede ayudar con respecto a la restricción del crecimiento intrauterino. Y nos deja mucho que decir en qué vamos a hacer con los bebés que tengan esta entidad. Sin embargo, logré encontrar esta revisión sistemática publicada en el American Journal del año pasado, en donde nos dicen, pues bueno, vamos a ver cómo nos va con respecto a la mortalidad neonatal, incluyendo bastantes estudios que vienen desde 1999, incluyendo el del año 2000 que ya les había mencionado, y en donde quieren buscar como desenlace todos los eventos primarios y secundarios que puedan llegar a ser la mortalidad neonatal, la hemorragia intraventricular, la sepsis neonatal, el síndrome de dificultad respiratoria y demás. Cuando vamos a hablar acerca de la mortalidad neonatal, claramente esta curva de Forest Plot está totalmente a favor del uso de corticoides antenatales en los bebés con restricción del crecimiento uterino con respecto a la prevención de la mortalidad neonatal. Como podemos ver en esta gráfica de Funnels Plot, hay una simetría en los estudios reportados con respecto a la mortalidad en general de los bebés con restricción del crecimiento uterino, lo cual es muy sugestivo de que no hubo un sesgo de publicación en esta revisión sistemática y es algo que es extremadamente favorable con respecto al uso de corticoides como prevención de la mortalidad neonatal, pues como prevención de la mortalidad neonatal.
Cuando ya queremos saber, o hacen el enfoque de cómo ha sido el comportamiento de la mortalidad neonatal a través de los años, esto es algo extremadamente interesante, porque miren cómo se comporta este forest plot, en donde antes del año 2010 no se veía realmente ninguna reducción con respecto a la mortalidad de los bebés que recibían esta maduración o esta terapia antenatal con corticoide. Sin embargo, ya después del 2010, sí se ve más a favor del uso de corticoides antenatales para prevención de mortalidad neonatal en bebés que vienen con restricción del crecimiento uterino. Esto se puede interpretar de muchísimas formas. Lo primero que yo analizo es que debido a toda la publicación que ha salido después del año 2000, en donde comenzó a pensarse de que el bebé con restricción del crecimiento uterino tenía una alteración hemodinámica relativamente moderada a severa, y que el uso de corticoides podía empeorar esto, haciendo que haya posteriormente alteración cognitiva a largo plazo, disminución del peso incluso, alteraciones a nivel del desarrollo de la corteza cerebral y demás. Mucha gente comenzó a tratar de pronto de no aplicar esta terapia hasta que la evidencia no sea muy sólida como la que tenemos actualmente. Sin embargo, ya después del año 2010, todos los estudios mencionan cómo realmente sí hay es algo muy favorable el uso del corticoide antenatal en bebés con restricción de crecimiento uterino para la prevención de muerte. Y es por eso que me llamó mucho la atención esta tabla, cómo la medicina evoluciona el día a día. Esto es así. Lo que les estoy diciendo el día de hoy, de pronto mañana no es así. Y realmente es únicamente la evidencia que les traigo con respecto a cómo se ha comportado históricamente el uso de esto en bebés con restricción de crecimiento. Cuando íbamos a hablar acerca de la dificultad respiratoria, membrana hialina y demás, realmente no se ha visto nada estadísticamente significativo en esta revisión sistemática, así como tampoco en la enterocolitis necrotizante, ni en la hemorragia intraventricular, ni leucomalacia periventricular, ni tampoco a futuro con displasia broncopulmonar o enfermedad pulmonar crónica. Entonces, lo que nos resume esta revisión sistemática tal vez es que sí nos podría ayudar en restricción del crecimiento uterino a la mortalidad neonatal en comparación con la población en general. Con sepsis neonatal tampoco se ha visto ninguna reducción estadísticamente significativa. Cuando íbamos a hablar de otro tema acerca de la diabetes gestacional, quise traer este artículo del año 2020, en donde realmente concluyen que apliquemos una dosis de corticoide antenatal, 2 dosis de corticoide antenatal o no apliquemos corticoide antenatal, no va a haber ningún impacto estadísticamente significativo con respecto a ninguna de las morbilidades o mortalidades neonatales estudiadas o comparadas en los otros estudios, con respecto a síndrome de dificultad respiratoria, mortalidad neonatal, requerir soporte ventilador, muerte perinatal temprana. O sea, realmente lo que se ha visto en el tema de la diabetes no es que impacte mucho debido a la comorbilidad o situación del bebé en sí, que pueda venir un bebé de una madre diabética, de pronto no controlada, de pronto descompensada, o que pueda tener signos o hallazgos de fetopatía diabética. Es por eso que es también tan importante el seguimiento ecográfico con una persona entrenada, idealmente pues un especialista en medicina materno-fetal, en donde pueda haber ciertos hallazgos ecográficos que nos puedan predecir cómo viene el bebé con respecto a la enfermedad basal de la madre, ya sea una diabetes tipo 2 o una diabetes del embarazo, en el cual podemos ver ya un deterioro de la función cardíaca, depósitos de glucosa a nivel del septum interventricular, con hipertrofia del mismo, y donde vamos a poder ver peores desenlaces perinatales en estos bebés, los cuales claramente se pueden ver afectados con el uso de corticoide antenatal. En el año 2021, en febrero de este año, sale esta publicación que me parece bastante interesante. Es un estudio, si bien es retrospectivo, pero es bastante importante. Es una publicación neozelandesa en el cual publican o mencionan los resultados descritos a continuación, en que mientras más alto es el nivel glicémico materno 24 horas antes del parto,
más alto es el riesgo de hipoglicemia neonatal. ¿Esto qué nos quiere decir? Esto es algo muy controvertido porque nos están diciendo que podríamos nosotros estar incrementando el riesgo de hiperglicemia en pacientes que van a ser llevadas a finalización del embarazo si aplicamos el uso de corticoides antenatal. Recordando que en pacientes diabéticas no controladas, un ciclo de corticoides corto podría incrementar esporádicamente la hiperglicemia y por consecuente en el momento de desembarazar a las pacientes, los bebés van a estar hipoglicémicos. Particularmente lo que yo hago es incrementar la dosis de insulina durante la terapia en la que se va a recibir maduración pulmonar en pacientes que son insulinorequirientes y en pacientes que no son insulinorequirientes y están únicamente en manejo dietario, lo que se hace es una monitorización continua de la glucometría, tanto en ayunas como postprandiales en todas las comidas. Y pues cómo no tocar ya para finalizar la charla el tema del COVID-19, que es un tema de extremo impacto a nivel actual y donde todos el día a día aprendemos un poco más acerca de esta enfermedad. Quise traer este artículo a resaltar que es un artículo en el cual me llama mucho la atención porque es el ajuste combinado a la calidad de vida a largo plazo en pacientes que recibieron corticoides antenatales con ruptura prematura de membranas y que tenían COVID-19. Y se dieron cuenta que podía haber un impacto en la salud o en la calidad de vida, tanto materna como neonatal a largo plazo, en pacientes que recibían la terapia antenatal con corticoide entre las 24 y las 30 semanas de gestación, pacientes que iban a ser desembarazadas o que tenían una inminencia de parto prematuro. Algo extremadamente interesante. Y lo que se dieron cuenta es haciendo el seguimiento entre las 24, 28, 30, 31 y 32 semanas, es que sí había una disminución significativa en muerte perinatal, síndrome de dificultad respiratoria y hemorragia intraventricular de los recién nacidos, motivo por el cual desde el año pasado sí se comenzó a recomendar en algunas guías o en algunas instituciones el uso de corticoides antenatales en ciclos cortos como para inminencia de parto pretérmino. Sin embargo, algunos intensivistas comienzan a publicar diciendo, pues, ¿será que realmente esto es bueno? ¿Será que en pacientes con COVID que tengan de pronto diabetes o algún tema metabólico nos va a ir bien? Pues ellos nos dicen que debemos tener una precaución con respecto al uso de corticoides antenatales en pacientes embarazadas que tengan infección por SARS-CoV-2 y que tengan una inminencia de parto prematuro en los próximos 7 días. Ellos recomiendan una dosis única de betametasona en 12 miligramos, no la recomiendan en 2 dosis, sino que recomiendan una dosis única, y que si lo vamos a hacer, tendríamos que tener en cuenta que esto podría empeorar la condición clínica en pacientes críticamente enfermas, sabiendo que la respuesta inflamatoria materna puede desencadenar hiperglicemias bastante altas, llevando a las pacientes a un estado hiperosmolar y requiriendo tal vez de infusiones con insulina en dosis bastante grandes y empeorando la condición tanto materna como del bebé. Entonces lo que mencionan es que hay que monitorizar a las maternas en una unidad de alta dependencia o en una unidad de cuidados intensivos durante el uso de los corticoides antenatales como terapia preventiva o como terapia antenatal para la maduración pulmonar. Sin embargo, todas las guías actuales en el mundo, la Sociedad de Medicina Materno-Fetal, el Instituto Nacional de Salud, las guías americanas de ginecología y obstetricia y la recomendación de la evidencia actual hasta este año es que la paciente que tenga COVID y se piensen que va a ser desembarazada en los próximos 7 días, se use la dexametasona en 6 miligramos cada 12 horas en el ciclo que ya todos conocemos como terapia antenatal de maduración pulmonar fetal. Y bueno, eso era todo lo que tenía para compartirles. Creo que ya conocemos la eficacia del uso de corticoides antenatales en situaciones especiales del alto riesgo obstétrico, tanto en la ruptura prematura de membranas, en los embarazos gemelares, en la preeclampsia, restricción del crecimiento uterino, en la diabetes y en el COVID-19. Me despido siempre con esta frase de este doctor que de pronto muchos de ustedes conocen de Grey's Anatomy, que siempre es un lindo día
para salvar vidas, especialmente en esta pandemia en la que estamos, en donde siempre tenemos de pronto situaciones difíciles, pero no solamente es un lindo día para salvar vidas, sino que para nosotros los obstetras y ustedes, de pronto los neonatólogos y pediatras que están recibiendo esta charla, también es un lindo día para traer vidas. Siempre es un lindo día para traer vidas para nosotros. Muchísimas gracias y estoy atento a cualquier duda, pregunta o sugerencia que tengan. Muchas gracias a nuestro equipo de ginecobstetricia, excelentes presentaciones y pues dimos respuesta a las preguntas que se encontraron en las espinas de pescado que hicimos en las 6 ciudades que participaron en esta información. Lo primero que quiero hacer ahora es darle la bienvenida y agradecerle a un grupo de personas que se han conectado a la charla. Tenemos un representante de 3 maternidades de Brasil, de Santos, Guatativa, y estas son ciudades que están cerca a Sao Paulo. Ellos se comunicaron directamente con nosotros para pues comentarnos que querían participar en el simposio, entonces pues un saludo para ellos. Igual tenemos personas de Guatemala y de México que también se han unido, y tenemos personas pues de los diferentes departamentos de Colombia, de varias ciudades. Entonces pues estamos muy felices de poder ver que la información y este simposio pues ha llegado a diferentes lugares, no solamente nacionales sino también internacionales. Igual tenemos también un grupo de enfermeras colombianas que viven en Canadá y que también están conectadas. Entonces pues es muy grato poder contar con la participación de estas personas y que nos ayuden a difundir esta información. Lo siguiente que quería era hacer un comentario respecto a pues, los artículos que hemos presentado. En algunos casos se han presentado los OR que están reportados en los estudios. Probablemente estos debemos hacer también un análisis crítico, porque puede ser el OR crudo, es decir, cuando solamente analizaron el factor de riesgo y el desenlace. Pero recordemos que hay factores que pueden modificar o confundir esa relación. Cuando tenemos un factor que está relacionado directamente con digamos una tercera variable, que está relacionada directamente con el factor de riesgo y con el desenlace, esta es una variable que puede confundir la relación. Esto lo vemos porque tenemos, o como sería un ejemplo, si tenemos un OR crudo que nos dio un número, por decir algo, 1.5, y luego hacemos la estratificación, por ejemplo, dividimos en el caso de la hipoglicemia a los niños que además tenían retardo de crecimiento intrauterino y no tenían, y volvemos a analizar esa relación que teníamos y vemos que los ORs de estos niños con y sin retardo son diferentes al OR que se obtuvo cuando se tenía el OR crudo. Entonces, en este caso tenemos un factor de confusión porque son diferentes, y en este caso el OR que hay que reportar no es el crudo, sino es el que obtuvimos al haber hecho la estratificación, que este es el que está reportado como el de Mantenhassen, que es el que ven ustedes que dicen MH Pullet en los resultados de los programas estadísticos. El otro punto es que pueden haber factores también que modifican esa relación. El factor que modifica es algo que está entre el factor de riesgo y el desenlace. Y en este caso, el OR crudo tenemos un valor, y los ORs, por ejemplo, cuando vivimos entre un paciente con retardo de crecimiento intrauterino y sin retardo de crecimiento intrauterino, estos valores son diferentes al crudo, pero además, entre el grupo que tiene retardo y el que no tiene retardo también hay diferencia. En este caso está modificando y los OR se deben reportar separados, el del grupo con retardo y el del grupo sin retardo de crecimiento intrauterino. Entonces, en muchos de estos artículos pues tenemos que hacer una evaluación crítica si se hizo el ajuste por estos factores y si se tuvieron en cuenta o no, porque sabemos que en esta parte perinatal y neonatal todas las cosas en general son multifactoriales. Entonces, esto digamos es un punto importante que debemos tener en cuenta. Bueno, siguiendo ya con la parte de las preguntas, vamos a empezar con una pregunta que nos están haciendo desde uno de los sitios del exterior para el doctor Mauricio Carrillo. Dicen que si tenemos ¿cuál es su opinión respecto a este escenario? A desembarazar en forma electiva a una materna sin una indicación médica que está entre la edad de 37 y 38, 6/7 de edad gestacional. Esa es la primera parte de la pregunta que nos envían esta persona. Y la segunda parte es, bueno, y si se le pone una dosis de esteroides antenatales, pues para disminuir los riesgos del pretérmino. ¿Cuál es su opinión ante este escenario? Gracias por la pregunta. Pues lo primero que hay que decir es que los desembarazos selectivos sin indicación médica no deben existir antes de las 39 semanas. No creería yo que es un error pensar que voy a desembarazar a una paciente con 37 o 38 semanas y que para protegerme le pongo corticoides antenatales. Eso no es la recomendación que existe. La recomendación que existe es
desembarazar electivamente una paciente sin complicaciones, sin indicación médica por encima de las 39 semanas, lo que conocemos como el periodo de término completo. Si tengo que desembarazar una paciente antes de las 39 semanas, electivamente por alguna de las patologías que mencionamos en la presentación, entonces tengo que hacer el análisis de si requiere el apoyo de los corticoides antenatales y dependerá de muchas variables, si ya recibió su ciclo en momentos anteriores, si ya tuvo algún tipo de refuerzo, si está compensada o descompensada la patología que ella tiene, si la unidad neonatal está preparada para un protocolo de hipoglicemia neonatal, porque le voy a poner corticoides a las 38, a las 37.5, por decir algo, y puedo generar ese tipo de morbilidad. Entonces, lo que queremos dejar claro es los embarazos selectivos sin indicación médica, 39 semanas o más. Los desembarazos por debajo de las 39 semanas podrían necesitar corticoide antenatal dependiendo del caso clínico individual de cada paciente. Se recomienda por lo menos una dosis de rescate entre las 34 semanas 0 días y las 37 semanas y 6 días si tengo que desembarazar electiva a esa paciente por alguna patología que tenga el feto o la madre. Muchas gracias, doctor. Es decir, que el mensaje que debemos llevar a casa es que una cesárea electiva, una razón electiva, es decir, que no haya una razón médica por la cual se va a desembarazar, se debe hacer después de las 37 semanas de edad gestacional. Digamos que esa sería una de las primeras conclusiones que estamos sacando de esta parte de obstetricia. Muy importante ese punto. Bueno, la siguiente pregunta también para el doctor Carrillo es que solicitan que si puede repetir nuevamente o ampliar un poco el concepto de en qué momento es que cuando llega una materna en trabajo de parto se define que se debe colocar la dosis de esteroides, con qué dilatación, con qué borramiento, porque sabemos que las maternas pues pueden tener algunas contracciones iniciales que no son ya francas de trabajo de parto, o sea, que en qué momento es que ya se dice, sí, esta materna ya está en riesgo de tener un parto, que si puede por favor repetir lo que dijo en su conferencia. Sí, lo que está establecido es que la paciente tiene riesgo de parto pretérmino durante los siguientes 7 días y los estudios que se realizaron hablaban de tener entre 2 y 3 centímetros de dilatación y tener por lo menos un borramiento de más del 75%. En el caso de una amenaza de parto pretérmino sin ningún otro tipo de morbilidad asociada, esa paciente pues se le inicia, si está pretérmino, su tocolisis y se le empieza su maduración pulmonar, digamos, caso 35 semanas, se le pone su corticoide, está por encima de 2-3 centímetros de dilatación, está con un borramiento importante, tiene un alto riesgo de parto, pero no está con actividad uterina regular como para pensar que en las próximas horas vaya a tener parto. Si es así, pues seguramente el corticoide no alcanzará a tener su efecto deseado en muy pocas horas, porque se habla de que hay que tener un tiempo mínimo de influjo del corticoide dentro de la madre y dentro del feto. Entonces, digamos que los 7 días son los ideales para que podamos hacer un efecto positivo en ese feto que va a nacer pretérmino. Sí, muchas gracias, doctor, por su respuesta. La siguiente pregunta es si se justifica o cuál es su punto de vista en hacer uteroinhibición en las maternas para esperar que los puedan recibir el ciclo completo de esteroides y que pueda pasar el tiempo esperado para que tengan un efecto pues mejor en el recién nacido. ¿Qué se debe hacer ahí, uteroinhibir o esperar que el trabajo de parto siga? Interesante esa pregunta porque se genera una confusión. Si la paciente requiere de una atención urgente, hay una descompensación, se me viene a la cabeza lo más frecuente, una paciente con una preeclampsia severa, descompensada, con una alteración importante de su tensión arterial, con una alteración en su unidad fetoplacentaria, por ejemplo, con un Doppler que está alterado, que nos puede hacer pensar en una asfixia perinatal
Nosotros no debemos uteroinhibir ese tipo de pacientes, ni mucho menos, ni para esperar la madurez pulmonar, ni para nada. La paciente que se uteroinhibe y que puede tener cabida para unos corticoides antenatales es aquella paciente que tiene una amenaza de parto pretérmino, que no tiene un riesgo de descompensación para la vida de la madre y el feto, y que puede estar manejándose por una infección cérvico-vaginal que es muy frecuente, que genera contracciones y que ha producido dilatación y borramientos cervicales, y que pues estamos manejándole su infección y estamos manejando una uteroinhibición común y corriente para una paciente con parto pretérmino, y al mismo tiempo le colocamos los corticoides como su manejo. En ese caso sí, pero pacientes descompensadas, pacientes que tienen patologías de muy alto riesgo, lo que hace uno es estabilizar y desembarazar, y no tiene uno en cuenta que el corticoide se haya puesto o no se haya puesto. No vamos a parar el desembarazo de una paciente por solamente esperar la postura del corticoide. Hay otra pregunta para los dos panelistas: si conocen estudios de seguimiento a largo plazo en el desarrollo neurológico del recién nacido cuando se han utilizado los esteroides con embarazos por encima de 34 semanas. Doctor Garbrillo y doctor Gustavo. Yo no, realmente me corchas, no, Martica, no tengo, no sé, el doctor Gustavo me parece que mencionó algunos estudios de largo plazo. Hay los estudios que mencionan sobre la parte cognitiva. Hay un grupo holandés que menciona que hay, como yo lo había dicho hace un rato, como que una disminución en la parte cognitiva de ciertas pruebas en específico. Mencionan que puede haber una apoptosis de células del hipocampo en bebés que tienen esta patología, pero realmente son casos de maduración pulmonar antes de las 34 semanas. No tengo conocimiento de algo que esté escrito a largo plazo en población posterior a las 34. No tengo Probablemente ese es un conocimiento. punto que debemos investigar y mirar qué pasa con estos niños, hacer seguimiento. Probablemente es un plan de investigación una pregunta de investigación muy interesante. Bueno, esta pregunta es para el doctor Gustavo. Preguntan qué hacen en caso de estar con una mamá que tiene una diabetes, que tiene las glicemias alteradas, pero saben que tiene indicación clara de colocar los corticoides. Entonces, ¿cuál sería el manejo de esta paciente? Esa es una pregunta bastante interesante por toda la comorbilidad que tiene este tema, ¿no? Entonces, yo por lo general lo que hago es, dependiendo del trimestre en el que esté la paciente, si la paciente está con insulina y está con 0.7 unidades kilo de peso, yo tal vez durante 48 a 72 horas les incremento eso a 0.8 unidades por kilo de peso, con una monitorización continua de las glucometrías y haciendo un esquema basal de insulina, regulando el manejo de insulina en el requerimiento que ella necesite. Bueno, la siguiente pregunta es: en una materna con una ruptura de membranas y que tiene una clínica de infección con coriamnionitis, la mamá está, dicen ellos, taquicárdica, con fiebre y probablemente con alteración en sus laboratorios, pero ven que está claramente indicada la dosis del esteroide. Aquí el evaluar riesgo-beneficio, ¿qué hacer? Y después de que se han decidido colocarle el esteroide, ¿cómo interpretaría esto? ¿Cómo afectaría? Porque sabemos que el esteroide pues, puede aumentar los reactantes de fase aguda. Entonces, ¿podría esto confundir si la infección materna se está complicando o si es efecto de los esteroides? Sí, lo primero que tenemos que hacer es un cálculo de riesgo del estado de la mamá hemodinámico en sí. O sea, si la señora cumple los criterios descritos para respuesta inflamatoria y disfunción orgánica consecuente con una infección, tendríamos que hacer un cálculo para ver si es que la paciente se beneficia o no se beneficia del uso de corticoides. Si la paciente está estable, tiene únicamente signos de respuesta, se puede aplicar la dosis de maduración pulmonar sin problema. Si la paciente está inestable, pero pensamos que vamos a proceder a desembarazar al bebé, la paciente se beneficia del uso de corticoide antenatal
siempre y cuando esté en monitorización continua en una unidad de alta dependencia, una unidad de cuidados intensivos, y proceder a finalizar el embarazo en caso de deterioro. Pero sí se beneficia. Los laboratorios siempre nos van a dar un falso positivo, el corticoide nos va a enmascarar un poco el cuadro, tanto incluso en la parte hemodinámica, el Doppler del bebé, pero sí está indicado. Bueno, la siguiente pregunta es, si estamos ante una materna con un síndrome de HELLP, ¿se beneficia esperar la maduración pulmonar o pues versus desembarazar? ¿Cuál sería la conducta? Como lo mencionó el doctor Mauricio hace un ratico, esa es una de las situaciones en las cuales lamentablemente no podemos dar el beneficio del corticoide antenatal a las pacientes. Un síndrome de HELLP o una eclampsia, o sea, una paciente ya con estatus convulsivo o una disfunción orgánica múltiple, no habría chance en aplicar la maduración pulmonar con favor de la expectancia de la paciente, no estaría indicado. Perfecto. Bueno, hay otra pregunta aquí en el chat para el doctor Carrillo, donde dice que se podría repetir el protocolo de maduración, que si usted nos podría, por favor, repetir nuevamente el protocolo de maduración pulmonar, específicamente en pacientes que tienen retardo de crecimiento intrauterino antes y después de las 34 semanas, que se puede volver a repetir ese concepto. Bien, bueno, son varios escenarios. Entonces, el primer escenario, que es el clásico conocido, que entre las 23 y 34 semanas, si estoy ante una paciente que es de alto riesgo, que pueda tener un parto pretérmino por indicación médica, hablo de una restricción, hablo de unos gemelos, hablo de una hipertensa crónica, que no se ha comportado bien y que en el transcurso del manejo obstétrico veo que seguramente no va a alcanzar a sobrepasar el término. Entonces yo le administro el clásico 2 dosis de betametasona de 12 miligramos intramusculares, una cada 24 horas, y esperaremos que su efecto mayor sea a partir de los 7 días de haber administrado. Entonces ese es el protocolo, digamos, clásico. Tenemos otra probabilidad, otro escenario, y es que a esa paciente se le puso corticoides y maduración pulmonar en la semana 29, 28, porque tuvo una agudización de su patología, pero afortunadamente el manejo obstétrico hizo que la paciente siguiera embarazada y el feto se encuentra en buen estado, y estamos en semana 34, 35. Esa es una paciente que requiere, está recomendado una dosis extra de maduración pulmonar, una única dosis extra cuando se nos vuelve a agudizar la paciente en semana 34, se nos agudiza, pero hace más de 14 días tuvo, hace más de 2 semanas tuvo dosis de maduración pulmonar. Esa paciente que ya está, lo que hemos hablado, con 3, 4 centímetros de dilatación, con borramiento, que se ve que en los próximos días va a ser desembarazada, se beneficia de un refuerzo de una sola dosis de 12 miligramos intramusculares en ese tipo de pacientes antes del desembarazo. Pero hay otro escenario, y es el escenario que la paciente no venía pensándose en maduración pulmonar, sobrepasó las 34 semanas, estamos en 35 semanas y media y aparece una noxa, aparece una complicación obstétrica o aparece una indicación médica materna, una enfermedad médica que se descompensa de un momento a otro. Esa paciente está indicado una dosis de maduración pulmonar de 12 miligramos de betametasona como un refuerzo que le hicimos anteriormente a ese tipo de pacientes que ya tenían 2 dosis anteriores. Entonces, esto funciona para la mayoría de las patologías obstétricas y médicas que descompensan a la paciente, a la madre, en donde podemos tener o refuerzos por no haber recibido dosis completas o refuerzo de una dosis completa que se produjo muchas semanas anteriores y que la paciente se compensó y después volvió a ganar más edad gestacional.
No sé si eso responde a la pregunta de la persona que está con nosotros. Pues solamente me dicen, tal vez para confirmar, 2 personas, que si entonces se necesita repetir un ciclo. Dicen estos niños, cuando se habla de dosis única se refiere a una aplicación de este medicamento, o que cuando se habla de dosis única se refiere a un ciclo de 2 dosis. Me lo escribieron 2 personas, por eso, aunque sé que ya lo dijiste, quiero reforzarlo porque le acaban de colocar esas 2 preguntas, 2 personas. Bueno, Una dosis. La literatura no está soportando los 2 dosis completas, pero lo estamos viendo y están en curso investigaciones. Se está haciendo un nuevo ciclo de 2 dosis entre semana 34 y nuevo ciclo no, un ciclo cuando la paciente no ha tenido refuerzo, no ha tenido corticoides antinatales antes de la semana 34, se le administran las 2 dosis en semana 35 o 36, como la que se aplicaba antes de la semana 34. Si la paciente ya tuvo maduración pulmonar, se aplica solamente una sola dosis de refuerzo. Pero hay controversia ahí. Todavía no hay suficientes datos que nos soporten si esas 2 dosis están siendo favorables o que con solo una sola dosis es suficiente. Ahí hay algunas publicaciones contradictorias y todavía estamos esperando que las entidades que manejan estos metaanálisis y que hacen, como el Colegio Americano de Ginecólogos Obstetras, análisis grandes de expertos, nos lo mencionen. Se está haciendo. Conozco colegas sobre todo en clínicas que manejan bastante morbilidad materna y perinatal de NPS, que están haciendo la administración de las 2 dosis, el ciclo completo de corticoides entre 34 y 36 semanas. No, muchas gracias, doctor. Hay otra pregunta donde dicen que en uno de los reportes dice que el número necesario en niños a tratar sobre las 34 semanas de edad gestacional es 34:1, que si creen que se necesitan más estudios y más literatura para ese grupo específico de niños mayores de 34 semanas, o que si con este dato, pues ¿cuál es su opinión? Bueno, aquí el análisis epidemiológico es que no solo el número necesario a tratar, tenemos diferentes posiciones validadas por metaanálisis, por ensayos clínicos controlados, que nos hablan de algunos beneficios importantes en la colocación de al menos una dosis entre semana 34 a 36, que pueden tenerlos en cuenta, tanto así que las sociedades internacionales de mayor fuerza en el mundo, europeas, australianas, y canadienses, de Reino Unido, norteamericanas, ya lo tienen incluido dentro de su protocolo de manejo, y los especialistas que están acobijados por estas asociaciones ya lo están haciendo. Y nosotros como país en vías de desarrollo, que seguimos muchas de las políticas de los países desarrollados, lo estamos adoptando en nuestras unidades, porque la evidencia es muy sólida en el más alto nivel cuando se analiza los metaanálisis, sobre todo, que nos están reportando números muy importantes. Perfecto. La siguiente pregunta para los 2 panelistas es si pueden reforzar el concepto sobre uso de corticoides por encima de la semana 37, específicamente explicando en qué casos y hasta cuándo se podría usar. Bueno, el metaanálisis que mostré, que es el más grande, que es de un grupo australiano, mostró una evidencia bastante interesante sobre 3 desenlaces, que eran el uso de ventilación mecánica, la presencia o el diagnóstico de dificultad respiratoria y el ingreso a unidad neonatal de cuidados intensivos. Cuando se administró una dosis de rescate a las pacientes que se tienen que desembarazar entre 37 y más semanas, 37 semanas y 6 días. Era el grupo que más favorable presentó sus resultados. Es muy controvertido. Realmente todavía no tenemos números suficientes grandes
no está, todas las asociaciones del planeta no están al mismo tiempo pensando en igual. Tenemos la dificultad de la hipoglicemia neonatal y la recomendación del Colegio Americano de Ginecólogos y Obstetras es que si se va a utilizar esa maduración, se avise a neonatología y neonatología deba tener un protocolo de manejo de la hipoglicemia neonatal, pero creemos, yo pienso que los números van a dar después de que hayan unos resultados con mayor número de estudios y pacientes que tengan un N mucho más importante, en el sentido de que para allá va este concepto, es decir, estamos viendo lo que mencionaba yo en la presentación, que estos pacientes con un pretérmino, con un término temprano, tienen un comportamiento muy similar a los pretérminos tardíos y seguramente podrá darse ese tipo de recomendación de una manera más sólida. Aquí está escrito, se está estudiando, se ve que hay algunos reportes positivos para la morbilidad del neonato, pero no es 100% un consenso. No sé, el doctor Gustavo, ¿qué piensa? Doctor Gustavo. Primero, la pregunta anterior con respecto al número necesario a tratar, yo creo que 34 es un excelente número y no necesitaríamos ni siquiera más estudios porque estamos diciendo que vamos a salvar, con que salvemos una de cada 34, o sea, es un número buenísimo, es un número realmente bueno, ni siquiera estudios como el ASPRE para la aspirina o cosas así son tan buenos resultados como un 34 para un número necesario a tratar. Y con respecto a lo que dice el doctor Carrillo, pues estoy totalmente de acuerdo. Los metaanálisis son muy claros, sin embargo, yo pensaría que hay que hacer un análisis de subgrupos en ese tipo de población en general para ver a quiénes o quiénes se podrían beneficiar de pronto de una maduración pulmonar en un pretérmino temprano, en un término temprano, mejor dicho. ¿En qué casos? ¿No? De pronto en cesáreas selectivas, como ya mismo lo mencionó el doctor Carrillo, es lo que hay hasta el momento, pero yo creo que hay que hacer un análisis un poco más individualizado sobre el tema para poder dar una recomendación en general sobre eso. Bueno, muchas gracias. Tenemos una pregunta que es para la doctora Ángela Hoyos y para el grupo de neonatología, pues la vamos a hacer. Y es que nos pregunta una de las personas del chat respecto a la hipoglicemia que se puede presentar en el neonato, si esto tiene un impacto importante y cómo se manejaría esa hipoglicemia en el recién nacido. Bueno, muchas gracias. Ha sido una discusión muy interesante por todos ustedes y pues yo creo que hay que sentarse a mirar riesgos, beneficios de lo que estamos haciendo. La hipoglicemia es un problema y implica que usted tiene que poner una venoclisis. Estamos hablando de hipoglicemias severas, una venoclisis. Hay que eventualmente hacer una infusión. Entonces, pues estamos corriendo riesgos al tener que manejar la hipoglicemia. Yo creo que aquí se necesitan más estudios antes de tomar una decisión de qué es lo que se debe hacer. Porque pues sí, se están evitando problemas respiratorios. ¿Cuál es la incidencia de esos problemas respiratorios? ¿Estamos hablando solamente de taquipnea transitoria o estamos hablando de enfermedad de membrana hialina? Porque es muy importante hacer esa definición. La enfermedad de membrana hialina sí trae una serie de complicaciones, intubación y un poco de cosas, pero la taquipnea transitoria es una enfermedad muy benigna. Entonces, ¿qué prefiero yo? ¿Taquipnea transitoria o hipoglicemia? Entonces aquí no me queda claro qué es lo que van a necesitar. Yo creo que hay que hacer más estudios, hay que mirar un poco más cuáles son los resultados que están teniendo, porque me siento un poquito que estamos precipitándonos en tomar decisiones de poner esteroides en un grupo de pacientes yo estaría más tranquila, por lo menos, de que miráramos un poco más, escarbáramos un poco más en esta realidad, en qué pacientes que realmente se benefician, y para evitar taquipnea transitoria definitivamente yo no podría esteroides, pero para evitar membrana hialina sí. Entonces ahí yo pienso que hay que escarbar un poquito mejor estos estudios antes de tomar decisiones. Es mi opinión personal al respecto.
Doctora, y preguntan respecto a la hipoglicemia neonatal, si el valor de 40 miligramos sigue siendo, si se ha sido un poco más permisivo en ese valor, especialmente en las primeras horas de vida de los recién nacidos, si se puede dar la opción de dar vía oral y controlar, o si necesariamente hay que empezar manejo con líquidos endovenosos e infusión en estos niños, sobre todo en los de hipoglicemia pues leve, que no es sintomática. No, no, definitivamente el 40 es un número que tiene que mirarse cuándo se tiene. Si el paciente tiene más de 3 días, tiene 40, pues es posible que haya que tratar, bueno, hay que de pronto mejorar la vía oral. Hoy en día, la Sociedad Americana de Pediatría, que es la que más ha hablado sobre esto, están hablando de 25 a 30 de nivel. Entonces, si usted tiene entre 25 y 30, usted le da vía oral al paciente, le garantiza un aporte de calorías y luego vuelve y le mide. Solamente en los casos que esto se perpetúa, o sea, no logra usted mejorar la glicemia, entonces ahí sí pondría líquidos. Realmente mi comentario de los líquidos parenterales es una forma general. Por eso es que pienso yo que hay que estudiar un poquito mejor qué es lo que estamos teniendo, porque si solamente tomamos un 40, sin cuándo se está ocurriendo eso, pues es una medición inaceptable. Por eso pienso que hay que mirar un poco más qué es lo que estamos realmente previniendo, en qué número de pacientes. Lo de 1 en 34 es buenísimo si usted está previniendo una muerte, pero si está previniendo una taquimia transitoria, no estaría de acuerdo en el uso de esteroides. Así que por eso pienso que hay que ser un poco más cuidadoso en la forma como miramos esos trabajos y de pronto revisarlos mejor. Esa sería mi recomendación. Preguntan, doctora, si este valor de 25 a 30 es en las primeras horas de vida del recién nacido, como usted nos dijo que 40 para 4 días era diferente a un valor en otra edad del recién nacido. Si este 25 30 ha sido es para las primeras horas de vida. Sí, señora, solamente para las primeras horas. Digamos, no estamos revisando hipoglicemia ahorita y entonces pues, es un tema bastante complejo. Probablemente ocurre entre las 4 y las 12 horas, es 25 a 30, va cambiando de acuerdo a la edad postnatal. Entonces, pues sí, por eso es que pienso que hay que mirar un poquitico más qué es lo que estamos teniendo con esos niños relativamente grandes, ¿no? Esa es mi... Perfecto. Bueno, no hay más preguntas en el chat en este momento, entonces creo que podemos terminar ya esta segunda sesión. Estamos recibiendo un agradecimiento del representante de las 3 maternidades de Brasil, quien levantó la mano y nos da un agradecimiento por este evento. Y pues no me resta más que agradecerles a todos por su participación, fue un simposio excelente y pues continuar con Mario y con Adriana en el programa del simposio. Muchas gracias a todos. La doctora Adriana Ballesteros quiere cerrar este simposio, por favor. Claro, Mario, por supuesto. Yo definitivamente muy satisfecha con este simposio como representante de la Asociación Colombiana de Neonatología. Siento que hubo una participación muy importante, cerca de 350 participantes, y con la fortuna adicionalmente del trabajo colaborativo y articulado entre las asociaciones científicas ASCON, la Sociedad Colombiana de Ginecobstetricia, la Federación Colombiana de Perinatología y el Ministerio de Salud, para tratar estos temas de mejora de calidad que terminan siendo intervenciones en salud pública de un gran impacto en la morbimortalidad de nuestros bebés prematuros, y que gracias a este trabajo en conjunto que inició con el proyecto INCO, liderado por nuestro comité de investigación en cabeza tuya, Mario, y de la doctora Báez, desde hace algo más de un año, apoyado por ASCON Nacional desde el periodo pasado, y obviamente también la colaboración de nuestros asociados, quienes facilitaron la información de sus unidades y sus maternidades en diferentes ciudades del país, y posteriormente en la identificación de los obstáculos para aplicar esta intervención que tiene toda la evidencia de uso de impacto del uso de corticoides. Y definitivamente alineados con este objetivo, lo que necesitamos es aumentar la tasa de uso de corticoides antenatal en nuestro país, aplicando todos estos principios de mejoramiento de calidad que ya nos expusiste, planear, hacer, estudiar y analizar, y que este simposio definitivamente hace parte de esa estrategia para mejorar. Y agradezco la participación de la doctora Ángela Hoyos, que nos expuso magistralmente en este simposio la evidencia actual del uso de
corticoides antenatales y los desenlaces neonatales, unido a la información del límite de viabilidad, trabajo fundamental para la caracterización de nuestra situación en Colombia, liderado por la doctora Niño, coordinadora de nuestro comité de éticas CON, y la participación también de la doctora Mónica Castro, representante del ministerio en este simposio, recordándonos la existencia de la normatividad con sus respectivas resoluciones para adherirnos a la aplicación de nuestras guías de uso de corticoide antenatal. De todas maneras, vemos la necesidad de unir esfuerzos para superar las dificultades en su uso por disponibilidad o por desconocimiento o inquietudes de los diferentes escenarios clínicos, sobre todo en las maternas referidas, y por eso definitiva la participación del grupo de ginecobstetricia, específicamente el doctor Carrillo con su ponencia ¿A qué edad gestacional se debe desembarazar?, la cual nos amplió el panorama de la dificultad que se tiene por parte de nuestros obstetras en la toma de decisiones para mantener un equilibrio de las condiciones maternas y los desenlaces neonatales, y la necesidad de una excelente comunicación entre el grupo de ginecobstetricia, pediatría, y más aún en este grupo de pretérminos tardíos, y por supuesto también la intervención del doctor Salazar con el uso de corticoides en situaciones especiales de alto riesgo obstétrico, que a veces dificulta un poco también la toma de esas decisiones que visibilizamos en el proyecto VINCO. Ampliar este conocimiento en todo lo que tiene que ver nuestra práctica clínica y la toma de decisiones definitivamente se vuelve un factor que nos acarrea dificultades y que definitivamente deben aplicarse en nuestras maternidades, y que nos ayudó definitivamente en esclarecer a la luz de la evidencia el uso de los corticoides. Finalmente, y ya para cerrar, quiero agradecer a todos los participantes que han estado conectados y todo el aporte que tuvieron en nutrir esta discusión con sus preguntas. Agradecer también al Comité de Comunicaciones ASCON y a las asociaciones y al Ministerio de Protección Social en la difusión de este simposio, y obviamente el apoyo del soporte técnico de nuestro ingeniero, que ha hecho posible tan exitoso y tan necesario simposio que permitió definitivamente la capacitación, actualización y educación del talento humano. Muchas gracias a todos y espero verlos pronto para nuestros siguientes proyectos. Muchas gracias.